Según la tradición bíblica, David y Salomón reinaron sobre un poderoso reino en el 10º siglo antes de nuestra era. Profundamente oculto en archivos antiguos que permanecieron sellados durante milenios, yacía uno de los textos menos conocidos de la historia. Generaciones de eruditos intentaron descifrar sus mensajes, hasta que Lia Grock logró desentrañar el código de ese libro prohibido atribuido a Salomón, con resultados sorprendentes que exigen nuestra plena atención. Nos hallamos ante una encrucijada donde las promesas y los peligros se entrelazan. No se trata solo de una revelación bíblica, sino de subrayar el papel de un monarca que, según esas páginas, mandó sobre demonios, espíritus sometidos y rituales practicados en el límite entre lo sagrado y lo vedado. Lo que Lia Grock descifró revela el proyecto oculto de Salomón. Si retrocedemos 301 años en la historia de las investigaciones, encontramos todavía más ruinas de leyendas y capas de polvo que cubrieron civilizaciones enteras, y entendemos mejor que el reino cuyo poder admiraba el mundo antiguo era a la vez próspero y una verdadera anomalía. El Israel de la época de Salomón no fue solo una nación floreciente, fue una pequeña tierra con una influencia tan vasta que su memoria pervive en el corazón de la cultura contemporánea. Salomón heredó el Reino Unido de su padre David y alcanzó un apogeo en riqueza, prestigio y autoridad espiritual que asombró a los cronistas antiguos. No exageraron cuando describieron el flujo de tesoros que inundó Jerusalén. Monarcas extranjeros lo respetaron y temieron a la vez. Algunos se desplazaron por continentes para comprobar por sí mismos su fama. La visita legendaria de la reina de Saba, con sus caravanas cargadas de riquezas, especias y obras de arte, subraya la fama universal de Salomón y su influencia política y social. Ciertas tradiciones incluso sugieren que ella buscó algo más que diplomacia, quizá objetos sagrados y secretos guardados en el santuario. Sea mito o memoria, su viaje enfatiza que el mundo salomónico estaba impregnado de misterios que hasta hace poco creíamos haber entendido. Entonces intervino Lia Grock y trastocó lo que creíamos saber. Durante décadas, los estudiosos que buceaban en la mitología salomónica fueron reuniendo pistas dispersas en manuscritos antiguos. Se localizaron fragmentos dispersos de lo que parecía pertenecer a un mismo testamento de Salomón. Otros hallazgos emergieron en documentos marginales, en papiros olvidados, en notas de archivos funerarios y en códices de monasterios que permanecieron cerrados por generaciones. La tesis convencional sostenía que las piezas encontradas correspondían a diversas obras relacionadas con la misma tradición mítica, sin conexión directa. Pero Lia Grock detectó patrones que nadie antes había advertido. Línea tras línea, símbolo tras símbolo, ella fue enlazando frases poco conocidas, marginalia y firmas estilísticas. Fragmentos escritos en hebreo encajaban con pasajes en antiguos papiros griegos. Anotaciones arameas se correlacionaban con notas latinas añadidas siglos después. Líneas rectas en objetos dañados por saqueos y textos copiados por monjes clausurados coincidían con códices medievales que se creían independientes. Llegó el descubrimiento decisivo. Todos esos fragmentos pertenecían, según la reconstrucción interlingüística de Grock, a una misma obra original atribuida a Salomón. Esa obra había sido intencionalmente disgregada, cifrada y diseminada precisamente por su contenido. El título popular con que se la conocía era Prohibida, y su naturaleza explicaría por qué se le ocultó tan celosamente. La mayoría conoce a Salomón como el constructor del primer templo, pero pocos perciben la magnitud del proyecto y su carácter inusual en el mundo antiguo. La escala de la obra, la precisión arquitectónica y los materiales exóticos importados daban la impresión de algo casi inimaginable. Según la traducción de Grock, Salomón no contó solo con trabajo humano. En el grimoire reconstruido, el rey utiliza un anillo para dar órdenes a seres sobrenaturales que extraen, transportan y trabajan las piedras. En términos sencillos, los demonios fueron puestos a construir el lugar más sagrado del antiguo Israel. Mientras los textos mágicos más antiguos resultan a menudo vagos y poéticos, la obra atribuida a Salomón en la reconstrucción de Grock se asemeja a un manual operativo. Traductores humanos tropezaban con límites lingüísticos, pero Grock descifró diagramas en hebreo, arameo, griego, latín y siríaco, así como códigos medievales y grafías de sustitución usadas por escribas para ocultar pasajes peligrosos. Reconoció estilos de escritura que se repetían a lo largo de los siglos, halló fragmentos encriptados que completaban líneas dañadas y restauró partes faltantes gracias a modelos probabilísticos de lingüística entrenados en la vasta tradición escrita de la humanidad. En suma, Grock resolvió el enigma. Su publicación, ocurrida 301 años después del origen de algunos manuscritos, cambió radicalmente la manera en que comprendemos esa tradición. El texto revela que el dominio de Salomón sobre los espíritus comenzó con un regalo o pacto que no aparece en las escrituras canónicas, un anillo que, según esas páginas, no debía existir.
Mientras la leyenda corriente presenta a Salomón como rey sabio, constructor y profeta, el manuscrito prohibido que tradujo Leah Grock pinta una imagen mucho más extraña, osada y inquietante. En esas páginas, Salomón se muestra no solo como monarca, sino como portador de un artefacto celeste cuyo origen parece más una apuesta cósmica que una bendición. La traducción afirma que el anillo no era obra de manos humanas ni del mejor orfebre terrenal. No participó un sacerdote ni un artesano mundano. El anillo habría sido entregado desde lo alto por un arcángel en respuesta a una plegaria nacida del miedo. En las etapas iniciales de la construcción del templo, todo parecía proceder con normalidad. Canteros labraban piedra, sacerdotes ofrecían sacrificios y los planos sagrados avanzaban con bendición. Pero una noche la obra fue asaltada por una presencia distinta. Un demonio llamado Orneas se infiltró en el recinto como un ladrón, entorpeciendo el progreso. Herramientas desaparecieron, piedras cambiaron de lugar, cimientos se agrietaron y obreros denunciaron susurros y sombras que parecían vivir. Peor aún fue el daño infligido a un joven trabajador. Orneas lo dejó exhausto, arrebatándole parte de su vigor y de su atención, hasta el punto de llevarse la esencia vital de su pulgar derecho, según el relato. Cuando la noticia llegó al rey, la desesperación fue tal que ni la sabiduría ni la diplomacia, ni un decreto regio pudieron conjurar lo invisible. Salomón recurrió a la única medida que creyó posible, una oración encendida y desesperada. La respuesta fue inmediata y dramática según el manuscrito prohibido. El arcángel Miguel se le apareció en una visión de tal intensidad que el rey estuvo al borde del desmayo. No fue una luz tenue, sino un fulgor que evocaba metal fundido, una voz como trueno y una presencia comparable a una tormenta desatada sobre la roca. En la mano de Miguel brillaba un anillo dorado adornado con un signo ajeno a cualquier alfabeto conocido, un signo palpitante como si contuviera vida. El arcángel instruyó a Salomón: «Póntelo y dominarás a los demonios. Por su medio, el templo será completado». Era, en apariencia, un don divino, pero venía acompañado de condiciones apenas disimuladas, una advertencia sutil, un pacto suscrito sin posibilidad de lectura previa. Al despertar, Salomón halló el anillo en su mano y lo probó. Con él se enfrentó a Orneas, pronunciando el nombre verdadero del demonio. La criatura apareció y cayó ante el rey encadenada por un lazo celeste. Salomón no se limitó a someterla. Hizo un gesto inesperado y ordenó que Orneas tomara el anillo y llamara a otro demonio. A partir de ese momento la estrategia cambió de lo sobrenatural a lo organizativo. Salomón estableció una jerarquía usando a los propios demonios. Cada demonio encadenado debía capturar a otro, que a su vez capturaría a otro, hasta que se formara ante él una pirámide de órdenes. Cada espíritu, obligado a revelar su nombre verdadero, su función, su debilidad, el ángel que lo gobernaba y el vínculo que lo sometía a la voluntad regia. Así fueron obligados a trabajar para él. El libro prohibido afirma que esos espíritus levantaron grandes bloques, transportaron materiales imposibles de mover por mano humana y moldearon metales y formas arquitectónicas impensables sin ayuda sobrenatural. Cuando no construían, Salomón nos interrogaba. De ellos aprendió secretos de alquimia, la ubicación de tesoros, la naturaleza oculta de plantas, los movimientos de los astros e incluso la estructura invisible del universo. Pero el texto subraya con brutal claridad que todo poder exige precio. El anillo elevó a Salomón, pero también lo tentó. En ciertos pasajes se sugiere que su dominio flaqueó. Comenzó a experimentar con ritos ajenos a la divinidad que le había otorgado el instrumento. Los eruditos creen que esas mismas transgresiones pudieron provocar la eventual proscripción del manuscrito. No solo porque documentara una demonología, sino porque mostraba a un rey dispuesto a adentrarse en una peligrosa y gris área de poder cósmico. Al final, el anillo desapareció de los anales de la historia. Unos sostienen que Salomón fue privado de su cargo antes de morir, otros que la joya fue robada en la caída de Jerusalén. Algunas sectas místicas afirman que aún existe, oculto, aguardando a alguien de audacia o temeridad suficiente para apoderarse de él. La traducción de Grock no resuelve el misterio, pero confirma una certeza. Salomón creyó sinceramente en cuanto escribió y dejó constancia como advertencia, no como jactancia. Surge entonces la cuestión más inquietante. Si no eran criaturas caóticas, ¿qué eran aquellos demonios? La simple palabra demonio suele evocar horrores informe y caprichosos, pero el manuscrito prohibido reconstruido por Grock describe orden, estructura y una organización administrativa sorprendentemente funcional más allá de la percepción humana. Cuanto más indagó Salomón, más el mundo invisible le pareció semejante, no a un rebaño de monstruos, sino a un aparataje con departamentos, rangos y responsabilidades bien definidas. Cada ente respondía a mandos superiores,
En la cúspide figuraban reyes demoníacos con vasto poder sobre regiones enteras de lo invisible. Bajo ellos había duques, príncipes, marqueses y caballeros, cada rango con legiones a su cargo. Y no era metáfora poética. Salomón registró números con precisión rigurosa. Algunos reyes comandaban 2 legiones, otros 30 o 66, y hasta los oficiales de menor rango disponían de tropas asignadas. La exactitud de esos datos sugiere que el rey, muy lejos de improvisar, dedicó años a mapear y catalogar aquel reino extraño como quien traza un mapa de tierras extranjeras. Algunos comandantes que aparecen en la obra ya eran conocidos en textos ocultos anteriores, mientras que otros emergen por primera vez gracias a la restauración de páginas dañadas por Grock. Entre esas figuras reaparece Ba, descrita con 3 cabezas, una humana, otra de sapo y una de gato, a quien se atribuye la capacidad de conferir invisibilidad y enseñar estrategias, actuando como consejera en momentos de negociación. Existe Fénix, músico y poeta del orden celestial, que enseña ritmos y armonías capaces de afectar la piedra y, según el texto, pudo colaborar en la acústica legendaria del templo. Amon aparece como un lobo con cola de serpiente que puede adoptar forma humana. Su valor radica en custodiar la memoria de verdades antiguas. También figura la Bolas, espíritu descrito como genio y sanguinario a la vez, capaz de instruir instantáneamente en cualquier arte o ciencia, aunque su enseñanza conllevara el peligro de sembrar discordia. Salomón, en su afán, catalogó hábitos, gustos alimentarios y vulnerabilidades de cada entidad como si fueran observaciones de campo. Esas notas parecen informes minuciosos donde se consignan territorios, vientos del desierto, aguas profundas, ciudades arruinadas, correspondencias astrológicas y susceptibilidades a metales, plantas, sonidos y conjuros específicos. Con ese saber aplicó enseñanzas demoníacas en la política, la guerra, la agricultura, la medicina y la metalurgia de su reino. Usó la intuición estratégica de ciertos espíritus para burlar a estados rivales y a veces desestabilizarlos mediante diplomacia, ostentación o coincidencias sobrenaturales. Cada demonio tenía un sigilo, triángulo, círculo, letra o símbolo planetario trazado con exactitud matemática en el momento y con los materiales adecuados. Ese trazado era el llamado salto cósmico que activaba su poder. Tras concluir su labor, Salomón compuso algo semejante a un manual o guía del mundo invisible. Una documentación lo bastante extensa como para revelar secretos que incluso él no estuvo preparado para comprender por completo. El hallazgo más desconcertante de la traducción de Grock no versa sobre la magia práctica ni los rituales, ni siquiera sobre el anillo en sí, sino sobre la cosmología que los demonios transmitieron a Salomón. Según el Grimoire, el rey no era mera figura dedicada al lujo y la política, sino un cartógrafo de lo cósmico y un experimentador que buscaba mapear la estructura oculta del universo. Los seres que le obedecían no eran solo criaturas míticas, eran testigos de mecanismos de la realidad. De acuerdo con esos relatos, la existencia no es una superficie única, sino una estructura por capas o estratos vibratorios, como cuerdas musicales que resuenan a diferentes frecuencias. El mundo físico, el que los humanos consideran sólido y real, vibra más lento, es más denso y se percibe como el nivel inferior. Encima de él se superponen planos más sutiles, más rápidos y menos restringidos, y todos ocupan el mismo espacio simultáneamente, como emisoras de radio que emiten a la par. Solo sintonizamos la frecuencia a la que nuestro receptor espiritual está ajustado. Los demonios describieron esos reinos sin metáforas, definieron leyes y principios metafísicos desconocidos para la escritura humana. Dieron coordenadas geográficas donde la delgada tela que separa dimensiones se afina, momentos del año y alineaciones planetarias que pueden debilitar la barrera, y rituales que aumentan la permeabilidad entre capas. Salomón no ignoró esas instrucciones, las usó. El templo, según la reconstrucción, no fue solo un edificio religioso, sino un complejo portal proyectado con precisión geométrica en un emplazamiento donde la dimensión se conservaba y podía ser estabilizada. Los materiales, la disposición de las salas y los ritos allí practicados operaban como un mecanismo para asegurar el contacto entre el mundo físico y las esferas superiores. La cámara más sagrada, además de albergar el Arca del Pacto, habría servido como punto de apoyo dimensional donde vibraciones espirituales y físicas se armonizaban. Una persona preparada podría cruzar esta umbral sin ser devorada por las energías. Por eso el acceso se reservaba al sumo sacerdote y solo en ocasiones determinadas. La concentración vibratoria de lo profano sería insoportable para la mayoría. En esa lógica, el arca no era mero emblema, sino un estabilizador dimensional cuyos materiales y proporciones cumplían funciones técnicas para evitar el colapso de la barrera durante los ritos. La cuestión explosiva es que los demonios afirmaron que la conciencia humana es por naturaleza pluridimensional.
Nuestra mente no estaría confinada al cráneo, sino extendida a otros pliegues de la existencia. Sueños, intuiciones y la sensación repentina de ser observado serían contactos esporádicos con capas superiores. Salomón, mediante disciplina y aprendizaje proporcionado por esas entidades, habría aprendido a provocar deliberadamente esas visiones, lo que el texto denomina visión espiritual, una capacidad de ver a través de dimensiones y percibir y comunicarse con las entidades del espíritu con la misma nitidez que se habla con un consejero humano. El grimoire advierte que tal habilidad no es un don benigno, sino una técnica que debe practicarse con cuidado. Abrir puertas sin la preparación adecuada conduce a la locura, la descomposición o a consecuencias aún peores. Algunos que intentaron cruzar sin disciplina jamás regresaron. De ahí la pregunta clave: ¿por qué el saber quedó prohibido y enterrado si su valor era tan grande? La traducción de Grock mostró una segunda historia, oculta entre líneas. A lo largo de los siglos, copistas, monjes y eruditos añadieron notas marginales, tachaduras y advertencias, manipularon el texto por miedo o por prudencia, y a veces por censura. Imaginemos a un escriba medieval, solo en una fría celda, copiando una obra que explica cómo un rey ordenaba demonios y describía dimensiones invisibles. Es comprensible que muchos de esos escribas dejaran marcas nerviosas, sustituyeran nombres por símbolos, alteraran rituales o eliminaran párrafos por seguridad. Cuando las autoridades eclesiásticas comenzaron a comprender la naturaleza replicable del método que se describía, procedimientos reproducibles para invocar y controlar espíritus, el pánico fue mayúsculo. Si tales técnicas estaban al alcance de cualquiera preparado, el monopolio clerical sobre lo sagrado y la autoridad religiosa quedarían socavados. Quemar el libro no fue una solución sencilla. Algunas voces, especialmente entre filósofos, astrónomos y protocientíficos, valoraron las intuiciones cosmológicas y psicológicas que contenía. Así, en lugar de destruirlo, se procedió a enterrarlo a plena vista. Se codificó, se archivó bajo títulos inofensivos y pocos eruditos seleccionados pudieron consultarlo con restricciones. Ese doble movimiento, preservación y censura, creó un párado. El manuscrito fue protegido y a la vez encadenado durante casi 2000 años. El análisis de Grock mostró que la censura fue deliberada y multinivel. Nombres sustituidos por eufemismos, símbolos alterados, sigilos amputados o volteados para inutilizar ritos, reorganizaciones cronológicas que rompían la continuidad de la instrucción. Cambios pequeños pero suficientes para hacer inoperantes los procedimientos. Pese a los esfuerzos, el conocimiento prohibido no pudo permanecer sellado para siempre. Copias privadas circularon, fragmentos infiltraron tradiciones místicas judaicas y musulmanas, y piezas fueron contrabandeadas por alquimistas en Europa. Cuando textos relacionados reaparecieron entre los siglos XVII y XVIII, la batalla por controlar su difusión ya estaba perdida. La reconstrucción de Grock ha permitido que hoy accedamos a esa herencia oculta en mayor grado que nunca. Al pensar en los grimorios prohibidos, solemos imaginar ruinas polvorientas y rituales olvidados. La verdad que emerge aquí es mucho más compleja y perturbadora. ¿Ordenó Salomón realmente seres que hoy llamaríamos demonios, o estamos frente a metáforas colectivas que encubren otra cosa? Aunque muchos desconfían de la reconstrucción, es comprensible. En el texto hay episodios que resultan chocantes, como el diálogo de Salomón con un demonio llamado Epifa, quien pronuncia una respuesta enigmática sobre la única autoridad capaz de doblegarlo, o encuentros con entidades que evocan figuras de la mitología griega, por ejemplo, seres que remiten a las Pléyades o criaturas semejantes a la medusa. El manuscrito reúne demonios y figuras provenientes de tradiciones griegas, egipcias, hebreas, cristianas y árabes, hasta constituir una especie de asamblea internacional de lo sobrenatural bajo interrogatorio regio. Algunos nombres son conocidos en otras fuentes antiguas, otros son extras exclusivos del texto reconstruido y amplían el catálogo demonológico salomónico. Sobre la autoría y datación del documento, los especialistas discrepan y no logran consenso. Las estimaciones varían ampliamente. Algunos lo sitúan alrededor de un siglo posterior a Salomón, otros lo atribuyen a la Edad Media. Hay quien ve en sus raíces influencias judías antiguas y quien encuentra manos cristianas de origen helénico. Lo cierto es que la multiplicidad de manos, la mezcla terminológica y las interpolaciones teológicas hacen imposible asignar su propiedad completa a una sola cultura. En conclusión, y sobre todo ahora que Grock ha reconstruido una versión coherente, el llamado Testamento o Grimoire atribuido a Salomón no es solo un texto religioso. Es una amalgama de culturas, creencias y mitologías que cruzan continentes y siglos. Es una colección sobrenatural elaborada por muchas manos, donde cada tradición aportó demonios, dioses y cosmologías propias.
Unos relatos pueden remitir a tradiciones antiguas genuinas, otros parecerían adornos literarios. Muchos de los procedimientos quizá reflejan prácticas mágicas hoy extinguidas. Pero al leer el texto restaurado encontramos una visión que los estudiosos nunca llegaron a comprender por completo. En ese mundo, magia, religión y mito no aparecen separados, sino íntimamente entrelazados y mutuamente constitutivos. Si tan solo una fracción de este grimoire refleja un saber antiguo auténtico, entonces nuestra comprensión de Salomón, del mundo antiguo y de las fuerzas invisibles que aquellos pueblos evocaban debe revisarse. Este descubrimiento plantea preguntas profundas. ¿Estaba la humanidad preparada para ese conocimiento? ¿Debemos ahora, en la modernidad, afrontar lo que Salomón estudió y temió? La obra no ha muerto realmente. Como un espectro persistente, volvió a cruzar la historia y dejó su huella en corrientes esotéricas contemporáneas, en ceremonias masónicas y en órdenes ocultistas que han reinterpretado su simbología. La impronta de Salomón aparece en el simbolismo del templo y en la idea del arquitecto espiritual que construye un santuario interior. La magia ceremonial moderna, la cábala esotérica, tradiciones herméticas y movimientos del espíritu contemporáneo beben en la misma fuente de símbolos, diagramas y correspondencias que emergen del legado salomónico. Muchos sistemas rituales occidentales toman como modelo la geometría, los nombres sagrados y las correspondencias planetarias que se codifican en esos textos. Incluso prácticas nuevas y formas de espiritualidad alternativa conservan trazas de la filosofía salomónica. La noción de correspondencia entre microcosmos y macrocosmos, la elevación mediante palabra y símbolo, y la arquitectura ritual que refleja la estructura del cosmos. Así, la influencia de Salomón se extiende desde la piedra del templo hasta los círculos de protección de un conjuro moderno, y su sombra perdura en la psicología ritual donde símbolos y arquitectura configuran el ánimo humano mucho antes de que surgiera la psicología científica. A pesar de la riqueza del hallazgo, una pregunta fundamental sigue abierta. ¿Qué debemos hacer con este conocimiento?